Vamos a empezar a grabar la clase, ¿no? Ya, buenas tardes con todos los estudiantes. Señor Jonathan Collago, señor estudiante docente, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ciudadanía con el tema Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Ya, para esto les voy a pedir, chicos, que observen la imagen que ustedes tienen ahí. Entonces les voy a dar unos segunditos para que observen la imagen y les voy a estar haciendo unas preguntas. Ya, a ver, vamos a comenzar con el señor Ray Mejía. Ya, ¿qué observa en la imagen, señor? Yo observo sobre la pobreza, la falta de alimentación, las guerras, ¿qué más? Violencias y otras cosas más. Ya, muy bien. A ver, vamos a ir con la señorita Wendy. Wendy, ya nos ha dicho el señor Mejía que observamos guerras, violencia, pobreza, etcétera, ¿no es cierto? Son diferentes problemas sociales. ¿Cuáles cree usted que son las causas para que se den estas problemáticas? ¿Por qué se darán estos problemas? Por violencia. No le escuché. ¿Por qué se dan las guerras, por ejemplo? ¿Qué intereses hay? A ver, ¿quién le puede ayudar a la señorita? ¿Quién quiere participar? Por problemas políticos. Eso, muy bien. Generalmente problemas políticos y principalmente intereses económicos, ¿no es cierto? Siempre que hay un interés económico de por medio se dan guerras. Por ejemplo, los problemas económicos inciden en que mucha riqueza está en manos de pocos, ¿no es cierto? Por eso es que existe mucha gente pobre. Y generalmente el dinero y las causas políticas es lo que mueve toda esta problemática, siempre afectando a los más pobres, ¿no es cierto? Ya. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿En dónde podemos observar estas problemáticas? Señorita Adriana Valencia. ¿Dónde usted, por ejemplo, ha observado guerras, hambre, pobreza, violencia? ¿Dónde observa? Pues en diferentes partes del mundo no hay un lugar específico para decir dónde se ocurre esto porque se puede ocurrir en diferentes partes. Ajá, muy bien. Estas problemáticas se pueden dar en todo el mundo, ¿no es cierto? No podemos decir, por ejemplo, Estados Unidos es un país muy desarrollado. En ese país no hay pobreza, no hay guerras, no hay hambre, no hay delincuencia. Entonces no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque son problemáticas que existen en todo el mundo, ¿no es cierto? Ya, ahora, según su criterio, ¿qué podríamos hacer para mejorar esta situación? ¿Qué se podría hacer para mejorar esta situación? A ver, Alexa, por favor. Se podría como que decir para que haya más como que trabajos, para mejorar su economía y así. Ya, muy bien. Incentivar el trabajo, muy bien. A ver, señor Andrés Ayala,
¿Cuál sería una opción para mejorar la situación que estamos observando? Podría ser el cambio de políticos. Ujú. Sí, ¿no es cierto? Esa sería una opción buena, que vinieran unos políticos de verdad con ideales que estén centrados en cambiar este tipo de problemáticas, ¿no es cierto? No solamente en sus intereses, sino en los intereses de toda la población. Esa sería una muy buena opción. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué hacen nuestras autoridades para solucionar estas problemáticas? ¿Ustedes creen que realizan algo o simplemente no, todas las autoridades no dan cambios, no dan alternativas? A ver, Anthony Saúl, ¿usted qué opina? O sea, que no hacen nada por lo que, o sea, en la política solo se dedican a robar y incentivar a lo más bajo del país. Ya, muy bien. Generalmente en todo el mundo nosotros podemos observar que los políticos siempre están centrados en sus intereses, ¿no es cierto? Siempre se fijan en sus bolsillos y en los bolsillos de todos sus amigos, que generalmente son los empresarios, ¿no es cierto? Pero no se fijan en los intereses del pueblo, en lo que necesita la población. Sí, es así que existen países, como ya les dije, desarrollados, como Estados Unidos, donde se supone que no existe hambre, no existe pobreza. Sin embargo, sí existe también, ¿no es cierto?, en esos lugares donde nosotros creemos que no, pero sí, y sobre todo guerra. La guerra, que es aquella que provoca muchísima más pobreza en todo el mundo, ¿no es cierto? Ya, muy bien, hemos hecho una antesala al tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a trabajar primero con los antecedentes. ¿Me va a ayudar, por favor? A ver, Daniel Maldonado me ayuda. Lea, por favor. Dos acontecimientos pusieron a la humanidad y al planeta al borde de su destrucción total: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sucedidas en el siglo XX. Se calcula que la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de aproximadamente 54 millones de muertos, 65 millones de personas heridas, 3 millones de desaparecidos. Se puede decir que el 90% de las víctimas pertenecía a la población afectada por los bombardeos, enfermedades y hambre, y un continente entero quedó devastado, además de otros lugares donde se expandió la guerra, como Asia y África, a lo que como consecuencia llevó la destrucción y contaminación de las tierras cultivables, además de los catástrofes económicos afectando a toda la población. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos ahorita a hablar principalmente es de las guerras, como antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué guerras estamos hablando? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es mundial, ¿por qué? Porque abarcó a todos los países que en ese entonces eran potencias mundiales, entonces manejaban la economía mundial, ¿no es cierto? Generalmente, ¿ustedes creen que las guerras solo son problemas sociales o son también problemas económicos, políticos? A ver, señora Alexis Anguña. Y, Alexis, y, y dicen, ¿ya usted qué opina? ¿Que las guerras son o abarcan solo problemas sociales o también económicos, políticos? hay un poco mezclado. Un poco mezclado de todo, ¿no es cierto? Sí, Ya, muy bien. Entonces, las guerras, chicos,
eh, implican un gasto económico muy grande, ¿no es cierto? Implican también una pérdida de vidas extremadamente, como ustedes pueden observar aquí, enorme. ¿Quién ha escuchado hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? A En ver, documentales. son documentales. ¿Qué ha escuchado, por ejemplo, usted, señor Saúl, era, ¿no es cierto? Anthony Saúl. ¿Qué pasa, Eli? ¿Usted era el que participó hace un ratito? No se le escucha muy bien. Sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué han escuchado? ¿Qué conocen? Pues que fue muy devastado la muerte de personas y el problemas políticos que han tenido en esos países que eran potencias mundiales, se puede decir, y que abarcó mil de... También que eso de la Primera Guerra Mundial fue por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, algo así. Archiduque, sí, ajá. Ya, inicia por eso, ¿no? Bueno, no les voy a dar datos de la guerra, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las dos guerras, ¿no es cierto?, acabaron con la economía de las potencias que eran en ese entonces, ¿no es cierto? Afectó tanto en lo social, en lo político y principalmente en lo económico. Entonces, a partir de este acontecimiento, se da la Declaración de los Derechos Universales, ¿no es cierto? Vamos a ver, les voy a hacer otras dos preguntitas sobre la Declaración ya de los Derechos Humanos. ¿Cuál creen ustedes que sería el objetivo de esta Declaración de Derechos Humanos? A ver, me ayuda, señorita Dariana Álvarez. ¿Para qué crearían estos derechos humanos? Para que las personas... Hijo de madre, para que las personas... No me acabes el espero que yo malo que descuido. Ah, mira, A ver, ¿quién le quiere ayudar o si va a participar? A ver, participe. para que las personas tengan libertad. Ajá, ¿no es cierto? Ya estamos viendo que hay un antecedente de guerras donde se han devastado territorios, se han devastado vidas humanas. Entonces, ¿para qué sirven estos derechos de la Declaración de los Derechos Humanos? A ver, Dayana Ayala. Dice la pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? ¿Para qué sirve la Declaración de los Derechos Humanos? Para proteger a la gente, ya bueno. Angie Kiwango, a ver. Mande. Ya, ¿usted cuál cree que sería el objetivo de esta Declaración de Derechos Humanos? Ya le dije, pues para la libertad. Ah, usted era. Es que no le veo, no ve que estoy yo atrás de la pantalla, no estoy viéndole ahí. Ya. Ya, para la libertad, bueno. Tenemos otra pregunta, dice. A ver, Joel, dígame. Para promover, proteger el goce pleno y condiciones de igualdad. Ya, muy bien, para proteger, ¿no es cierto? En igualdad a todas las personas, muy bien. ¿Para proteger de qué? De todas estas cosas malas que sucedieron durante esta guerra, ¿no es cierto?
porque tenemos a la guerra como antecedente de estos derechos. ¿Qué quiere decir antecedente? Que es es de donde parte la declaración, ¿sí? Porque se vio que se necesita algo para que proteja, como dice el señor Joel, para que proteja a los seres humanos de estas cosas malas que les podrían suceder. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿cómo ha ayudado a la sociedad la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Ustedes creen que sí A ha poder liberarse de, ayudado? A ver, diga. Anthony, diga. para poder liberarse por sí mismo. Ya, ayuda a que las personas ya exijamos, ¿no es cierto? Exijamos lo que a nosotros nos pertenece como derechos que ya están establecidos en esta declaración, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Para que nosotros tengamos un fundamento legal de donde basarnos para reclamar nuestros derechos, ¿sí? Vamos ahora sí al tema. A ver, ayúdeme, señorita Angie Kiwango, ayúdeme, ¿ya? A ver, a ver. Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización creada por 51 países después de la Segunda Guerra Mundial, el cual tenía como propósito defender la vida, la libertad, la independencia y la libertad de los cultos. Ya. Ya, entonces, estamos hablando de las Naciones Unidas porque son las Naciones Unidas las que crearon esta Declaración de los Derechos, ¿no? Ya, entonces el objetivo de estas Naciones Unidas nos dice que aquí es defender la vida, la libertad, la independencia y la libertad de culto. Muchas cosas que ustedes me dijeron, ¿no es cierto? ¿Para qué servían estos derechos humanos? Para liberar a las personas, ¿no es cierto? De todo esto que les estaba oprimiendo. Ahora vamos a ver la fecha en que se ha creado esta declaración. A ver, me ayuda, por favor, señorita Wendy Torres. Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, la ONU establece la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de los derechos individuales, económicos, sociales y políticos, que garantizan ante todo el derecho a la vida de las personas, a la libertad de pensamiento, opinión y culto, a la igualdad ante la ley, a vivir en familia y satisfacer la necesidad de educarse, tener salud, acceder al trabajo digno, a la seguridad social, al descanso y a la declaración, a la recreación, a elegir y ser elegido, entre otros. Esta es una declaración universal. ¿Qué quiere decir? Que es acatada por todos los países, ¿no es cierto? Que pertenecen a la ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata esta declaración? Principalmente, ¿qué nos dice? Los derechos individuales, económicos, sociales, políticos. Garantiza principalmente el derecho a la vida, libertad de pensamiento, de opinión, de culto, igualdad ante la ley, a vivir en familia, a satisfacer las necesidades de educarse, tener salud, acceder al trabajo digno, a la seguridad social, al descanso y la recreación, a elegir y ser elegido, entre otros. Sin embargo, chicos, en todos estos derechos que están establecidos, ¿no es cierto?, en una carta, son legales y son universales, que quiere decir que nos pertenece a todos. Sin embargo, no a todos nos llegan, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué es?
por el interés que tienen algunos sectores políticos, sobre todo, ¿no es cierto? No les interesa, por ejemplo, que la educación llegue a todos los sectores. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo es educado reclama sus derechos, entonces no les interesa, por ejemplo, eso, que la educación no llegue a todos los sectores. Sí, es así que nosotros podemos observar en unos lugares muchísima más pobreza y muchísimos más problemas sociales que en otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy notable cómo vive la gente, por ejemplo, en África. En África usted puede observar muchísima pobreza, ¿no es cierto? Pobreza extrema, donde la gente muere de hambre, donde la gente muere de sed. Sin embargo, los gobiernos ganan miles, millones de dólares en un concurso de belleza, por ejemplo. Gastan o gastamos miles y miles de millones en el fútbol. Tienen tantos ingresos, pocos, y otros, muchos, tienen poquísimo o nada. Y por eso hay gente que muere de hambre, muere de sed. Sí, problemas básicos que se podría evitar dando un poquito de los que más tienen para los que menos tienen. Sí. Entonces, esta es una declaración de los derechos que existe, que está, pero que no se hace, no se pone en práctica, ¿no es cierto?, en todos los sectores. Ya, muy bien. Por último, vamos al significado político de estos derechos. A ver, ¿quién está prendido el micrófono? Tenga la bondad. A ver, me ayuda con la última. Estefanía Castañeda. Significado político. El reconocimiento de los derechos humanos permitió que las personas sean respetadas por el hecho de ser humanas y que desde el ejercicio puedan desarrollarse en lo personal, económico, social y participar de forma libre en la toma de decisiones sobre el devenir político de los países, con absoluto respeto a Ya, muy bien. Bueno, tenía problemas, creo, con el micrófono. A ver, bueno, entonces el significado político de estos derechos, como ya les había mencionado, entonces hizo que muchas personas, ¿no es cierto?, sean iguales, tengan derechos. Es así que ahora no importa la raza ni el color de la piel, ¿no es cierto?, para que, por ejemplo, lleguen a ser presidentes de la República o tengan algún cargo, ni ser mujer o ser hombre, ya todos tenemos este derecho de igualdad, ¿no es cierto? Ya. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Señor Jonathan, ¿quiere participar? ¿Va a participar con algún comentario o algo? Bueno, yo lo que les podría añadir es dando un breve recordatorio de todo lo que es el tema, que se inicia viendo los antecedentes que se dan para que se pueda dar la Declaración de los Derechos Humanos. Como primer antecedente tenemos lo que es la pobreza. La pobreza, como muy bien lo dijeron ustedes, no se da en un lugar específico, sino se da en todas las partes del mundo. Sin esto, para esto no se mide ni que son países desarrollados o países que están en desarrollo. Además tenemos que también se dio tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la cual dejó devastaciones y muertes en abundancia. Tras de ello se da lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, el cual tiene un único fin, el cual es llegar a una igualdad y dar unos breves derechos a todas las personas, sin distinción de lo que es raza ni lugar de nacimiento. Eso podría decir. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, chicos, eso sería todo la clase del día de hoy. Ya les envié el PDF a cada uno de ustedes y también voy a subir a la plataforma en modo. Sí, ustedes saben que pueden entregar hasta el día viernes su tarea y bueno, eso sería todo. Gracias, chicos, por su asistencia.
Señorita Estefanía Castañal, no se olvide de enviarme la captura de una Sí, fotografía de la señora. asistencia. Ya le envío apenas acabe esto. Ya. Ya, gracias chicos. Entonces voy a tomar una captura de la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Señorita Gualoto, por favor, vuélvase a conectar. Micaela. Ya con todos, hasta luego, ¿no? Ya dice chao.